Muy buenas noches, ¿qué tal están? Y espero que un poco mejor que yo, que el resfriado no les haya pillado por sorpresa después de este intenso fin de semana que hemos vivido de carnaval. Ya saben que mañana martes se celebra ese Día de Andalucía y también la entrega de galardones, de reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Ronda. Nos faltaba una persona por entrevistar, con él cerramos este ciclo de entrevistas que hemos hecho a todas esas personas y entidades que van a ser reconocidas por su labor cultural y social. Hoy tenemos el placer de recibir a don Salvador Aguilera. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal está? Muy contento de estar en esta casa que considero también la mía. No sé si en el Vaticano hace el mismo frío que aquí. Pues sí que lo hace, pero no sé por qué me parece mejor el frío de Ronda. ¿Sí? A pesar de que sea más gélido. Yo pienso que cuando uno está acostumbrado, no sé, al clima, que basta pasear por las calles o ver la belleza de la ciudad, no sé, yo me siento en lo mío, es mi frío. Le pregunto lo del Vaticano porque seguramente habrá ya poca gente que no le conozca, pero para los que no conocen al padre Salvador Aguilera, es sacerdote, ejerce sus funciones pastorales en el Vaticano, es doctorado en teología litúrgica. Bueno, su trayectoria en este sentido es amplísima, digamos que es un historiador nato, ¿lo podremos resumir así? Bueno, es decir, yo intento que todo lo que es la historia, que es el pasado, nos sirva para el presente, pero sobre todo para el futuro. Hay un filósofo español que vivió muchos años en Estados Unidos, luego falleció en Roma, que dice esa famosa frase que mucha gente no sabe que es de él, de Santayana, que dice: quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Entonces la historia, por un lado, nos sirve a eso, a vivir el presente, pero con la vista puesta al futuro, ¿no? Proyectos, vida, ya sea en el plano teológico como en el plano de la vida. ¿Cuál es su papel en el Vaticano? ¿Qué función desempeña? Porque mucha gente se lo preguntará, ¿no? Está en el Vaticano, pero realmente, ¿qué se hace allí? Bueno, pues en el Vaticano, digamos, hay una serie de oficinas, o podríamos, traduciéndolo al lenguaje de España, serían los ministerios, con sus ministros, que serían los prefectos de los dicasterios, que se encargan de diferentes cosas. Por ejemplo, por mirar un poco y seguir el orden, los edificios que hay en la plaza de Pío XII, que es la plaza que está delante de la propia plaza de San Pedro, está la Congregación para las Causas de los Santos. Entonces ahí se encargan de estudiar la vida de aquellos que se presentan para en el futuro ser nombrados beatos o santos. En otro lugar está el dicasterio para los obispos. Entonces ahí se encargan de los nombramientos de nuevos obispos. Es decir, cuando un obispo llega a su edad de jubilación, pues proveen que haya un candidato para ser elegido y sucederlo. Luego está la Congregación para la Vida Consagrada, que es para los religiosos, es decir, cuidar la vida religiosa, dar documentos pues, para la formación, para dar sentido a esos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y bueno, por resumir, no puedo decir todos, pero hay para la unidad de los cristianos, que es el diálogo con católicos, protestantes, ortodoxos, todos juntos. Y luego el diálogo interreligioso, que son aquellos que no son cristianos, por ejemplo, budistas, hinduistas, islam. En la que yo trabajo es la Congregación para el Culto Divino, por un lado, y continúa, y la disciplina de los sacramentos. Es decir, es la que se encarga de emanar los libros litúrgicos, la encargada de que se lleve a fin la reforma del Vaticano II, y bueno, cuando uno ve el misal, el leccionario, cuando uno va a un bautismo, ese ritual del bautismo, pues la versión latina se hizo en Roma, la traducción española se hizo en España, pero se mandó a Roma para su confirmación. Aparte de eso, los nombramientos como basílicas pontificias, coronaciones pontificias, lo hace también el dicasterio donde yo trabajo. Recientemente asistimos al fallecimiento del Papa Benedicto XVI. No sé si tuvo oportunidad de conocerle en persona.
Pues no sé ahora de memoria, pero al menos unas 6 veces lo encontré. La primera fue en 2006 en Regensburg, en Alemania, cuando él visitó en un viaje apostólico esa zona donde él nació, que es la Baviera. Estuve sea en el Marienfeld, en la misa, como en Altötting, que es un santuario mariano donde hubo un encuentro, ¿no?, con el Santo Padre. Luego, el siguiente encuentro que me viene a la mente fue el día de mi cumpleaños, el 3 de marzo del 2015. En los Jardines Vaticanos tuve ocasión de entregarle un facsímil del Tratado de la Perpetua Virginidad de María de San Ildefonso, que había hecho la diócesis de Toledo, a la cual pertenezco yo como sacerdote. Y bueno, le dije que era un cumpleaños inolvidable, y es así, no lo he olvidado desde entonces. Y luego ha habido otras ocasiones más, pero siempre un encuentro cordial, sabiendo que ante mí tenía un hombre santo y humilde, ¿no?, que creo que ha dado un ejemplo a la humanidad. ¿Y con el Papa Francisco? Pues más numerosos aún los encuentros, evidentemente. Yo empecé a servir a la Santa Sede el 7 de octubre de 2013, por tanto ya el Santo Padre estaba, el 13 de marzo va a ser su aniversario de elección al solio pontificio, y con él me he encontrado sea por encuentros del dicasterio donde trabajo, como por otras ocasiones. Recuerdo cuando un encuentro con los postuladores de causas de santos, que pude entregarle un librito de un jesuita que está en proceso de beatificación y que él conoció. Siempre una afabilidad, tiene una palabra de cariño, un gesto amable, incluso alguna broma en algún encuentro. Yo creo que al Papa Francisco le podría gustar Ronda, le podría gustar mucho. Yo creo que sí, y ya lo han invitado, porque cuando Salvador Carrasco, el hermano mayor de nuestra patrona, de la Virgen de la Paz, estuvo viendo al Santo Padre, le dijo que lo invitaba a Ronda. Él respondió con una sonrisa. Pero bueno, a lo mejor se podría hacer una petición oficial por parte de las autoridades y nosotros por pedir que no quede. Por supuesto que no. Además, eso sería un acontecimiento de gran magnitud aquí en la ciudad del Tajo y para toda la serranía. Evidentemente para todo el país, pero para nosotros sería algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Ronda es una ciudad, cofrade, es una ciudad mariana, es una ciudad muy vinculada al cristianismo. Mira que yo en estos años, llevo fuera de Ronda desde 1995, tenía 13 años entonces cuando entré al seminario. Durante todos estos años he buscado de leer libros sobre la historia de Ronda, artículos, o a veces estaba leyendo algo y me he encontrado alguna información sobre Ronda. Creo que sería interesante un día, esto ya es una propuesta para un segundo encuentro aquí en esta casa, de hablar de el aspecto religioso o la santidad en Ronda. Por ejemplo, aquí varias veces ha estado San Manuel González, es decir, hablamos de un santo, fue obispo de Málaga, venía a pasar pequeñas temporadas, se quedaba en la casa de los salesianos, que es el actual colegio de Santa Teresa. Yo siempre que paso de Santa María hasta La Paz veo las 3 ventanas de la habitación que era del obispo. Pasa que luego cuando se hizo el museo pues se desmontó y ahora es una sala de exposiciones, pero esa era la habitación del obispo. Él presidió la misa para inaugurar la Casa de las Hermanas de la Cruz y a esa fundación estaba presente aquí Santa Ángela de la Cruz. Por tanto, ya llevamos 2 santos que han estado pisando Ronda. Anteriores a ellos, el beato Marcelo Espínola, obispo de Málaga, luego arzobispo de Sevilla, fundador de las esclavas, las del colegio, también pasó temporadas en Ronda. Él las nombró encargadas de cuidar la Virgen y el santuario, y San Manuel las nombró camareras perpetuas de la Virgen. Luego también ha estado aquí la beata Petra de San José, fundadora de las religiosas de las Madres de los Desamparados, y aquí hizo su profesión perpetua en la iglesia que está detrás de Padre Jesús, que era el antiguo convento de dominicas. También vino el reformador de los trinitarios. Luego hay un dato curioso que cuando se bendijo María Auxiliadora, si no recuerdo mal, 1958, se invitó a un cardenal para venir, cardenal Giambattista Montini, pero contestó que no le era posible venir. Pero ese cardenal ya escuchó Ronda y fue después el Papa Pablo VI. ¿Veis? Creo que hay muchos ejemplos de santidad y por
por no entrar ahora también tantos mártires que tenemos, pero creo que sería interesante que los rondeños sepan porque esta es nuestra historia, más aún para los que somos cristianos, que es historia de santidad. Y si nos vamos un poquito más lejos, tampoco mucho, en la serranía también podemos encontrar casos similares. Eso es, tenemos a Fray Leopoldo de Alpandeire. A mí, digamos, me toca mucho el corazón Fray Leopoldo porque un hermano de mi madre está casado con una alpandereña, mi tía Ana, y su hermano Diego es el que está casado con la sobrina nieta de Fray Leopoldo. Es un poco complicado explicar, ¿no? Pero ellos son pero los sí, dueños, hemos entendido la conexión. Pero ellos son los dueños de la casa. Yo de niño recuerdo haber ido muchas veces allí, de ver la piedra donde dormía Fray Leopoldo, de ver algunas cartas originales que él escribía a su hermana. Entonces, aparte de que, ya digo, sobre todo el tema de los mártires. Hay una cosa, seguro que muchos rondeños ni la conocen. Hay un libro que se llama Memoria de 40 días, que lo escribió don Carlos García Mauriño Longoria. Él fue registrador de la propiedad, era el más joven de España entonces y no le dieron plaza hasta 2 años o 3 después, pero vino aquí como primer destino. Vivía por el centro de Ronda, sus niños, que eran muchos, jugaban con don Gonzalo Huesa. Y bueno, pues durante 40 días él relata en un diario qué va sucediendo en Ronda en el contexto de la guerra civil. La quema de iglesias, el martirio de los salesianos, el martirio de don Leopoldo, que era el arcipreste o párroco del Socorro. Ahí podemos tener una documentación de qué sucedió esos días para que no se vuelva a repetir, porque el odio o las rencillas nunca hacen bien. Es mejor siempre el amor y el perdón. Eso nos lo enseña Cristo en la cruz. Pero el testimonio de don Carlos, muchos rondeños ni lo saben. Y es un libro que creo que, si no todos deberían tenerlo, al menos leerlo alguna vez. ¿Por qué cree que el ayuntamiento le ha dado o le va a conceder este próximo martes este reconocimiento? Bueno, pues cuando yo me enteré, para mí es una sorpresa, porque como que uno piensa que los galardones son como final de destino, ¿no? No sé, yo ahora el día 3 hago 41 años. ¿He hecho algo que merezca tener un galardón? No lo sé, yo simplemente lo que he buscado en estos 40 años, o los últimos recientes, es dar gloria a Dios y ayudar a las personas a encontrarse con Dios. Entonces, si ese galardón es por querer buscar dar gloria a Dios y ayudar a las personas, lo acepto porque en el fondo no es mío. Yo estoy dando lo que a mi vez he recibido, ¿no? Pero ya digo, es de gran sorpresa. Pero sí me agrada mucho de este premio el que va a ser un premio para mi familia, para mis amigos que están ahí presentes, otros que no han podido venir. Mañana también va a ser un día de emociones porque viene gente de otros lugares de España a acompañarme, ¿no? Pero ya digo, ha sido de gran sorpresa y aún estoy un poco así, no lo sé. Porque mis otros compañeros, ¿no?, como Pepa Becerra o Juan Tornay, evidentemente Asprodisis y Solidarios Ronda, es una obra de caridad directa. Lo mío es más, no sé, ya digo que estoy sorprendido aún, ¿no? Pero estoy muy agradecido a mi ciudad porque el mensaje más repetido en el WhatsApp estos días es: ninguno es profeta en su tierra menos tú. Bueno, pues bendito sea Dios. Bueno, sí que ha conseguido muchas cosas. Hablaba, por ejemplo, antes, ¿no?, el hecho de que en el Vaticano, ¿no?, el propio Papa, la máxima autoridad, conozca a la Virgen de la Paz, conozca costumbres de Ronda, eso ya es mucho. Y a todo eso seguramente también todas las obras de caridad, todos los proyectos que seguramente ha impulsado, ¿no?, que ha estado detrás durante todos estos años. En Ronda eso también se ha puesto mucho de manifiesto y lo vemos en las parroquias. Como cada cierto tiempo, no solamente en Navidad, en otras épocas del año, no paran de organizar cosas para recaudar fondos, para seguir ayudando. Esto es necesario que se siga haciendo. Por supuesto, fíjate que el ser humano está compuesto de su ser material, pero también de su ser espiritual. Aquí en Ronda hay una obra silenciosa que son las Hermanas de la Cruz. Cáritas, lo sabemos, esa función que tiene en cada parroquia, Cáritas interparroquial, pero por ejemplo está la caridad
silenciosa y operosa de las Hermanas de la Cruz. Y a mí ellas me han enseñado mucho en mi vida. Ellas, cuando dan los alimentos, hacen una pequeña reunión y al pobre que viene, junto al pan, le hablan de Dios. ¿Por qué? Porque si uno está alimentado, pero no recibe el alimento verdadero, que es el pan de vida, la palabra, saber que aquí en el mundo está de paso y que está destinado a la vida eterna, porque aquí estaremos los días que estemos, por eso conviene ser buenos y hacer el bien, para que quede buen recuerdo de nosotros y aparte para que hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Pero que nosotros tenemos que pensar en el cielo, en la vida eterna, y eso se gana aquí en la tierra a través de hacer el bien. Por eso que está bien dar el pan, pero el pan tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Y también añado una cosa que el Papa Francisco repite mucho: si ese alimento o esa limosna que cualquier cristiano puede dar por la calle a un pobre no va acompañada de un gesto de cariño, de una sonrisa, dice que eso no es dar limosna, eso es dar lo que te sobra. Tenemos que darnos a nosotros. Hoy en día, en una sociedad tan digital, tan de los medios, teléfono, internet, todavía hay gente que se siente sola en casa, ¿no? Entonces, esa también puede ser una caridad que no es dar alimento, pero es dar compañía. Y eso lo podemos hacer todos. Es que la soledad es un problema muy importante que tenemos, al menos en este país, un problema silencioso, como no podía ser de otra manera, no solamente para personas mayores, también lo estamos viendo con personas jóvenes. Estos problemas que estamos teniendo o que se les está dando visibilidad de salud mental, lo están poniendo de manifiesto. Estamos haciendo un culto al cuerpo, a lo material, y nos estamos olvidando de lo que hay en el interior de las personas. Eso es, en la antigüedad, ya empezando por el respeto que había entre padres e hijos, entre alumnos y profesores, el respeto que había en la calle, de ceder el paso, de ceder el puesto para que una persona mayor se siente, todo eso que parecían o pueden parecer que son valores, digamos, no muy fundados o decir, no muy importantes, sin embargo denotaban una grandeza de espíritu. Hay algo, no digo porque hay enfermedades mentales que son fruto, digamos, de la naturaleza, donde se requiere medicina, pues porque hay una falta de una vitamina, o etcétera, ¿no? Pero hay otras que son porque hasta hace muchos años las personas accedían a la dirección espiritual o a la confesión. Confesarse los pecados no es simplemente llegar y decir los pecados al sacerdote, sino que eso requería un examen de conciencia, un decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo respondo a las situaciones que se me presentan cada día? ¿Cómo estoy actuando con mi esposo, esposa, hijos, en el trabajo? Es decir, había como una idea de querer madurar, ¿no? Repensando, haciendo examen de conciencia. Luego recibías el perdón del sacerdote y una serie de consejos. Claro, quien asiduamente acudía al sacramento de la confesión, pues se sentía renovado porque reconocía sus faltas, pero se sentía amado por Dios. Eso conlleva el que hoy en día quien no reza, quien no se confiesa, no siente esa cercanía de Dios está conmigo. El confesor, es que me está recordando, el confesor era como el psicólogo de antaño. No, porque el confesor lo que quiere es, primero, darte el perdón de Dios y darte un consejo, una palabra para vivir tu vida desde el punto de vista espiritual. Porque a veces el psicólogo lo que hace es crearte una serie de mecanismos para defenderte del problema que tú tienes. Por ejemplo, tú te sientes acomplejado por algo, el psicólogo te da el mecanismo para salir de ese acomplejamiento. Pero aquí no, aquí es Dios, a través del sacerdote, el que te dice yo te amo, yo te perdono, sigue adelante. No puedo decir, no reafirmar, decir, desde que hay menos confesión hay más psicólogo, porque ya digo que hay enfermedades que son físicas y no psicológicas, es decir, falta de alguna vitamina, de alguna cosa. Pero sí es verdad que mientras más rezas, más te acercas a la confesión, pues puede uno vivir más, digamos, con una paz interior, ¿no? La vida normal, cotidiana. ¿Se imagina su vida sin Dios, siendo ateo? No me la imagino porque no tendría sentido mi vida. Decía una vez en un libro, hablaba un ateo y un creyente y decía, usted tiene razón,
si al final en el cielo no hay nada, yo habré perdido, ¿no? Usted no habrá perdido porque como no cree, si al final del cielo no hay nada, yo habré perdido. Pero y si lo hay, habrá perdido usted. Ese, digamos, es el mensaje, ¿no? Y luego porque, por lo menos para nosotros los cristianos, el mensaje de Cristo es amor, hacer el bien. Es decir, es un movimiento, una acción para el otro. Es decir, cuando se usa la religión para dividir, para el odio, eso no es lo que quiere Dios, ¿no? Porque la misma Escritura lo dice como definición, Dios es amor. Volvería entonces a repetir la misma historia, si pudiera volver atrás. Volvería, solo que no repetiría equivocaciones o algunas cosas que no han ido bien, pero yo creo que también estamos formados de los errores que nos han hecho crecer, ¿no? Una vez leía en un libro que cuando uno peca, entre Dios y nosotros hay una conexión, podríamos decir una cuerda, un hilo. Cuando pecamos se rompe, pero cuando uno va a confesarse se hace un nudo y se une. Y decía, todas esas caídas, todas esas rupturas con Dios, cada vez que la unes, ¿qué están provocando? Que cada vez se acerque más Dios y el hombre, porque al hacer nudos la cuerda se va empequeñeciendo, ¿no? O sea que el problema no está en pecar, en caer, el problema está en que hay que levantarse, o sea, el asunto sería en levantarse y en sentirse cerca de Dios, ¿no? Dios da siempre el perdón a quien se lo pide con un corazón arrepentido. ¿Quién le va a acompañar en el Día de Andalucía, en ese acto en el convento de Santo Domingo? Bueno, pues aparte de mis padres, ¿no?, que residen en Ronda, mis hermanas, también ha venido mi hermana que reside en Bristol, está trabajando allí hace unos años, luego mis tíos, primos, algunos de ellos viven en San Pedro de Alcántara, mis tíos que viven en Estepona, y luego amigos vienen de Sevilla, 2 sacerdotes, luego vienen otro matrimonio de Córdoba, de Málaga vienen algunos, de Alaurín, de Huelva, bueno, un poco así. Lo que pasa es que yo creo que va a venir más gente, pero no me lo ha dicho por la sorpresa, ¿no? Lo único que siento es que mañana, después del acto, me tengo que ir directamente al aeropuerto porque tengo el avión para Roma, porque el miércoles trabajo, ¿no? Aquí estamos de fiesta porque es puente y tal, pero en Roma, claro, en Roma hoy y mañana se trabaja. Es que tiene una agenda muy apretada, padre. Bueno, la agenda apretada es por lo siguiente. La vida durará lo que durará. Nadie está seguro de cuántos años va a vivir, solo lo sabe Dios. Entonces, el poco tiempo que tengamos es para hacer el bien, ¿no? Yo estos días, entre conferencias, misas, encuentro con gente, lo que busco es eso. Dios me ha dado una serie de dones, yo eso lo tengo que dar. Y tiene que ser ya. No podemos dejarlo para mañana, porque el mañana no existe. Existe el presente. Tampoco el ayer existe. Existe solo el hoy. Por eso en cada momento intento y rezo antes de hacer algo, como antes de entrar aquí también he rezado, para que el Señor me ilumine, te ilumine a ti o a quien encuentre durante el día, y sean siempre encuentros con mucho fruto. Sea material, porque pues uno dice, mira qué bien, qué buen rato hemos tenido, pero también espiritual, ¿no? Que cada persona nos marque y nosotros podamos marcarlo. Hay un error cuando uno piensa, yo lo sé todo, yo lo entiendo todo. No, siempre, incluso de la persona que menos te lo esperes, recibes una lección. Le tengo que dar las gracias también por esos caramelos que nos ha traído el Vaticano. Don Salvador Aguilera siempre que viene a Ronda, al menos a los medios de comunicación nos trata muy bien porque siempre nos trae un regalito, y esta vez nos ha traído unos caramelos que no les puedo enseñar porque los hemos dejado allí, pero que tienen una pinta excelente y yo con la voz que tengo me van a venir maravilloso. Así que primero, gracias por los caramelos. En segundo lugar, gracias por supuesto porque haya aceptado nuestra invitación, aún sabiendo el poco tiempo del que dispone siempre. Enhorabuena por este reconocimiento. Felicidades adelantadas, porque ya no nos vamos a ver antes de su cumpleaños. Muchas gracias. Y la mayor de las suertes y los mejores deseos también para todas esas personas que le acompañan en el Vaticano. Muchísimas gracias. Yo rezo mucho por quienes estáis en los medios, porque es una tarea, antes que hablábamos de soledad, vosotros acompañáis a mucha gente. Quizás no os lo puedan decir o no os lo digan, pero mucha gente en casa se siente acompañada por vuestra tarea.
Cuando estéis desanimados o un poco así porque ha habido algún problema y tal, pensad cuánta gente os valora y os quiere desde el otro lado de la pantalla, que no las veis, pero están. Lo vamos a tener en cuenta porque a veces también nos pasa, a veces también caemos. Nos pasa a todos, pero detrás siempre hay alguien que nos quiere, empezando por Dios, pero a tantas personas. Ustedes que son los que están ahí, así que muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y por elegirnos. Que tengan una muy buena noche.